Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy buenas tardes para todos ustedes, mis hermanos. En este día yo quiero compartirles una reflexión muy importante que se trata de la confesión. Y vamos a la palabra de Dios para entender este mandato que le da nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Vayamos a la palabra de Dios en Juan 20:23. Y dice la palabra de Dios así: Jesús sopló sobre los discípulos y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, primeramente, antes de empezar esta reflexión, de seguir hacia adelante, yo quiero parar un poquito aquí y mirar que realmente la confesión es un mandato de Cristo, mis hermanos. Es palabra de Dios, está en la Biblia. Por ahí se ha escuchado que no, que yo me confieso con Dios, que yo lo hago en mi casa. Mis hermanos, Cristo le dio ese poder a sus discípulos para que ellos perdonaran pecados en el nombre de Jesús. La confesión fue instituida por Cristo, mis hermanos, para perdonar pecados. Fue instituida por Él. No es un invento humano. No es porque la iglesia lo dice, sino porque, bueno, también porque la iglesia lo dice, pero porque la palabra de Dios no lo indica, no lo dice. Es Cristo mismo el que le da ese mandato a sus discípulos, y que ahora son los obispos y los sacerdotes. Y yo quiero compartir con ustedes los 4 elementos fundamentales de la confesión, que lo primero es la admisión de la culpa. Tenemos que admitir que tenemos culpa de nuestros pecados. El segundo elemento es la contrición, o sea, estar arrepentido de aquel pecado, de aquella ofensa contra Dios. El tercer elemento es la absolución, donde el sacerdote da la absolución de los pecados. El cuarto elemento es la penitencia, es lo que el sacerdote le da al que confiesa para que pueda recibir ese perdón de los pecados, la penitencia. San Francisco de Sales tiene varias recomendaciones, varios consejos de cómo nosotros podemos vivir una vida mejor por medio de este sacramento de la confesión. Y yo quiero compartir con ustedes 3 recomendaciones, 3 consejos de San Francisco de Sales. El primer consejo que nos da él dice, nos recomienda confesarnos cada semana. Dice, aunque no tengas pecados mortales, la confesión semanal borra los pecados veniales y da una gran fuerza para evitarlos en adelante. Primer consejo, mis hermanos, nos recomienda cada semana confesarnos. Nos dice que aunque tengamos pecados pequeños que son los veniales, nos borra eso, los pecados veniales, pero nos da una fuerza para poder vencer el pecado y poder seguir adelante en esas tentaciones que tenemos en nuestra vida. Eso nos da la fuerza para evitarlos en el futuro. El segundo consejo que nos da San Francisco de Sales es que hay que tener disgusto por nuestros pecados. Hay que sentir esa molestia de decir, lo cometí, lo hice, pero yo quiero ser mejor. Tener disgusto por nuestros pecados. Porque la finalidad de esto, de confesar, es que ya no cometamos los mismos pecados, mis hermanos. Que cuando tú ya te confieses, trates de que ya eso que confesaste ya no vuelva para atrás al confesionario. Otro de los consejos que nos da San Francisco de Sales, que es el tercero, es no cambiar de confesor frecuentemente. Él nos da ese consejo porque debemos estar confesando frecuentemente con el mismo para que Él nos pueda ayudar a cómo ser mejores y no seguir cometiendo esos mismos pecados.
El Papa Francisco, mis hermanos, él se confiesa cada 15 días. ¿Ok? Es un ejemplo que podemos mirar que el Papa, que siendo el Papa, él se confiesa cada 15 días. El exorcista Padre Fortea nos recomienda que nos confesemos cada semana si no hay pecados graves. Porque cuando hay un pecado grave, un pecado mortal, debemos ir a confesarlo lo más pronto posible, mis hermanos. Pero aquí vemos un gran ejemplo de ellos, de este santo San Francisco de Sales, de esas 3 recomendaciones que él nos da, de esos 3 consejos, pero también del Papa, que él se confiesa cada 15 días, y de un exorcista católico que nos está recomendando que cada semana debemos ir al confesionario para que el Señor nos ayude en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Quizás te preguntas, ¿qué beneficio tiene ir a hacer eso? Me da pena, yo no quiero, me da vergüenza, no creo que sea bueno hacer esto. Bueno, yo te digo, mira, los beneficios que tiene la confesión son, dice, Dios reconcilia, es de acuerdo al catecismo católico, dice, Dios reconcilia al penitente consigo y con la iglesia y restaura la amistad con él. Mis hermanos, cuando nosotros vivimos en el pecado, no estamos con esa amistad con Dios. Entonces, cuando tú, mi hermano, vienes al confesionario, dice aquí que restaura la amistad con Él. Cristo nos sana de nuestros pecados, mis hermanos, cuando nosotros vamos al confesionario. Cristo nos hace libres, porque cuando nosotros vivimos en el pecado, estamos atados a eso, al pecado. Y no podemos avanzar en la vida espiritual, mis hermanos. Cristo nos hace libres. Cristo te hace libre, me hace libre a mí. Cuando nosotros reconocemos que estamos mal y vamos y confesamos esos pecados. Nos devuelve la gracia santificante que hemos perdido con el pecado. Nos regresa esa gracia, mis hermanos, que necesitamos para poder seguir adelante. Concede gracias actuales para evitar el pecado en el futuro. Eso ya lo había dicho anteriormente, pero nos da más gracias. Cuando nosotros vamos al confesionario, nos da más gracias para poder vencer. Sabemos que somos pecadores, mis hermanos, que todos somos pecadores. Pero cuando nosotros reconocemos y confesamos, Cristo nos da su mano, nos da sus gracias para poder avanzar hacia esa meta, hacia la vida eterna, mis hermanos. La palabra de Dios en 1 de Juan 1:9 nos dice así: pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si vemos aquí también, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla que si nosotros confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Mi hermano, mi hermana, no sé cada cuánto te confieses. No sé, quizás ya tienes años sin confesarte. Quizás tienes poco tiempo, no sé. Mi hermano, hay personas que están casadas y que pueden hacerlo. El Señor te hace una invitación que vengas a tener un encuentro personal con Él en la confesión. Que si no lo estás haciendo muy frecuente, mi hermano, el Señor te invita a que vengas más seguido a confesarte. Para que Él te dé la fuerza para poder seguir adelante. Solos no podemos, mis hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la gracia de Dios para poder caminar con Él, mis hermanos. Reflexionemos, mis hermanos, que es importante confesarnos, que es importante ir a limpiarnos en el confesionario. Por ahí dicen algunos sacerdotes que es más grande que un exorcismo, porque ahí reconocemos y ahí dejamos todo en ese lugar. Bueno, mis hermanos, y vamos a tocarle una alabanza al Espíritu Santo para que nos ayude en esto de la confesión, que nos ayude a reflexionar
que la confesión es algo importante en nuestra vida, que es un sacramento importante en la vida espiritual. Adelante, Damaris. Solo ven, Ven, Espíritu Santo. solo ven a mí. Ven, Espíritu Santo. Solo ven, Solo ven, Espíritu solo Santo. ven a mí. Ven Espíritu de amor, Ven, Espíritu de amor. transforma mi corazón con tu presencia. Ven a transformarme. Cambia mi vivir, apodérate de mí. Apodérate de mí. Renuévame. Ven a renovarme, Espíritu Santo. Solo ven, solo ven a mí. Ven, solo ven, Solo ven, Espíritu Santo. solo ven a mí. Ven Espíritu de amor, transforma mi corazón Ven a con transformarme. tu presencia. Cambia mi vivir, apodérate de mí. Renuévame. Ven, solo ven, Solo ven, Espíritu Santo. solo ven a mí. Ven, solo ven, solo ven a mí. Bendito y alabado sea. Solo ven, Espíritu Santo. Solo ven a ayudarnos en nuestra vida espiritual. Espíritu Santo, poder de lo alto, ven y llénanos de tu presencia. Queremos reflexionar en esto de la confesión, pero ocupamos de ti, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gloria y alabanza a ti, Espíritu de Dios. Danos ese arrepentimiento, esa conciencia de que necesitamos de tu perdón, mi Señor. Bendito y alabado seas. Gloria, gloria y alabanza a ti. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, pues reflexionemos en esto de la confesión, qué tan importante es en nuestras vidas. Compartan la reflexión y que pasen un excelente día. Bendiciones.